Buenas noches familia, bienvenidos a una transmisión más de CIO en Casa. Para nosotros es un gusto y una bendición saber que usted nos ve a través de su pantalla. Y bueno, Ivonne, ¿qué tal si le pedimos a los que se encuentran conectados hoy que nos cuenten en los comentarios desde dónde nos ven? Y también pedirle a usted que comparta este video con sus familiares, con sus amistades y vecinos para que puedan disfrutar de un tiempo de alabanza. También pedirle que disfrute y cante junto al grupo de música. Hola familia, ¿qué tal si nos acompaña y alabamos al Señor? Amén. Soy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón
Queremos contarles 2 cosas que se vienen a partir del mes de octubre. Número 1, que CEO Kids tendrá su espacio todos los domingos a las 10 de la mañana. Y número 2, que CEO en Casa cambiará su horario de 6 de la noche a 11 de la mañana. A continuación, la enseñanza con nuestro pastor Eliezer Cedeño. Buenas noches, iglesia, que Dios les bendiga. Una vez más estamos acá para que Dios nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Esperemos en Dios que en sus hogares todos estén bien. Y como de costumbre, les invito a que oremos en esta preciosa noche. Eterno Dios, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos permites estar en tu presencia. Pedimos tu dirección en esta hora y pedimos tu bendición más grande sobre nuestras vidas, que es la bendición de la salud sobre nuestros cuerpos. Oramos, Dios, por cada familia, oramos por nuestro país y por las autoridades sanitarias. Dios, también oramos por ellos. Eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero continuar esta noche con el tema las bienaventuranzas y les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio San Mateo, el capítulo 5, versículo 1 al 12, que fue el texto que leímos el domingo anterior. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, dice la Escritura: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Leímos el domingo anterior toda la lectura. Hoy vamos a referirnos solamente a los primeros versos que tenemos ahí en el capítulo 5 de Mateo. Conversábamos el domingo anterior sobre las bienaventuranzas y quiero en esta hora trabajar con el título Fundamento en nuestros códigos sociales. Es el primer mensaje que el Señor predica, enseña y nos da a nosotros, la iglesia del Señor, fundamentos para los códigos sociales en los cuales tenemos que continuamente estar relacionándonos unos con otros y también con nuestros semejantes. Definíamos la palabra códigos sociales el domingo anterior como el valor determinado en un sistema religioso ya establecido. O sea, no podemos salirnos de ese marco, sino que tenemos continuamente que caminar sobre ellos en nuestra vida cristiana. Hablábamos también que es un conjunto de normas y de preceptos que regulan nuestro diario vivir. No podemos salirnos de ahí, sino que es algo que está regulando nuestro diario vivir y continuamente nosotros tenemos que hacer reflexión a esto de cómo quiere Dios que nosotros vivamos nuestra vida espiritual. Vamos a entender que vivimos en un planeta globalizado en el que predomina la ética de la equivalencia. También el intercambio donde nadie regala nada y donde todo en la sociedad tiene un precio. Y a veces nosotros inconscientemente caemos también en la trampa de vivir como vive el mundo y se nos olvida que la vida cristiana es una vida de ética, de principios, de valores. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando en Mateo capítulo 5. El Sermón del Monte propone otro fundamento que usted y yo tenemos que conocer. Ese fundamento consiste
en cómo debemos vivir consigo mismo y con nuestros semejantes. Los cristianos somos llamados a vivir en este mundo con la mayor justicia y la mayor integridad. Estamos en el mundo, nos relacionamos también unos con otros en forma de sociedad, pero tenemos que hacer la distinción de cómo nosotros como creyentes en Dios tenemos que vivir. Las bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Número 1, las bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Número 2, las bienaventuranzas tienen que ver con los rasgos característicos del cristiano. Número 3, las bienaventuranzas tienen que ver con el nivel de compromiso que usted y yo hayamos adquirido en nuestra vida cristiana. Las bienaventuranzas es un llamado a dejar la soberbia y a vivir en humildad. Las bienaventuranzas es una descripción de un estilo de vida imposible sin los poderes regeneradores del Espíritu Santo. Entonces, las bienaventuranzas nos enseñan a nosotros estos pasos que nosotros tenemos que practicar continuamente. En el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Mateo, ahí vamos a encontrar a 3 tipos de audiencia. Número 1, tenemos la audiencia que son los apóstoles del Señor Jesucristo. Es una audiencia muy íntima, muy cercana al Señor. Es el círculo con el cual el Señor se movía continuamente para instruirlos. Número 2, encontramos a los discípulos, mayormente de Galilea. Eran muchas personas llamadas discípulos en Galilea. Y número 3, encontramos también a gente interesada, pero con quietud espiritual. El Sermón del Monte nos habla de una multitud, de gente que le presta atención a Jesús, a las enseñanzas que Él está dando. Recordemos que en ese tiempo el pueblo judío tenía un concepto diferente de lo que el Señor enseñaba con lo que los romanos querían hacer, y el Señor en el Sermón del Monte les da a ellos y nos da a nosotros una enseñanza que tenemos que poner en práctica en el día de hoy. El verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de capítulo 5, versículo 1 al 12, que es un mensaje sintético que va versículo por versículo. Y hoy vamos a ver solamente 4 o 5 versículos y el próximo domingo vamos a continuar. El verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí Jesús en este texto no está hablando de dinero ni de riquezas. Jesús dice que es feliz aquel que se mira a sí mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando como un pobre necesitado está siempre dependiente de lo que Dios pueda darle. Está exclusivamente dependiendo de la gracia de Dios. Porque el espíritu es la parte del hombre que se relaciona siempre con Dios. Y el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el ser humano debe de presentarse delante de Dios siempre como una persona vacía, como una persona necesitada, dependiente absolutamente de Dios. En el verso 9 del capítulo 18 del libro de Lucas, haciendo referencia a lo mismo, aquí encontramos la parábola del fariseo y del publicano.
La Biblia dice que los dos suben al templo a orar, tanto el fariseo a su manera como el publicano también a su manera. Y dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la Biblia, estando de lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Veamos la diferencia de estos dos hombres. Uno totalmente dependiendo de Dios y otro dependiendo de sí mismo. Uno que se alababa a sí mismo y otro que dependía absolutamente de Dios. Entonces hay dos diferencias ahí. El verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran en este pasaje? ¿Cuál es el significado que podemos darle en este pasaje a los que lloran? Porque dice: porque ellos recibirán consolación. Este versículo se refiere a aquellos que no pierden la sensibilidad de su vida espiritual. ¿Cuánto cuesta hoy en día encontrar cristianos llorando delante de la presencia de Dios? Podemos tener miles de problemas, pero nos hacemos los fuertes. Y el Señor dice que son bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Y aquí se está refiriendo a aquellas personas que lloran delante de la presencia de Dios y que no han perdido su sensibilidad espiritual. ¿Cuánta falta hace tener sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios en lo que Él quiera decirnos, para corregirnos constantemente? Aquellos que no pierden esa sensibilidad. También se refiere a aquellos que no permiten que el pecado los endurezca. Otro aspecto, la sensibilidad. También aquellos que no permiten que el pecado los endurezca son personas que lloran y están dependientes totalmente de la gracia de Dios. Quieren ser sensibles, por eso lloran. Y también aquellas personas que no permiten que el pecado les endurezca y ellos mantienen una continua confesión delante de Dios. Estamos viendo, iglesia, dos aspectos importantes en este versículo: la sensibilidad y aquellos que no permiten que el pecado les endurezca, sino que hay continua confesión delante de Dios y por lo tanto lloran delante del Señor para que Dios les bendiga y actúe a su favor. El versículo 5 dice la Biblia: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No son los mensos, sino los mansos, los que recibirán la tierra por heredad. Los que conocen la humildad, los que practican el servicio a Dios sin ningún interés. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que conocen la humildad. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que practican el servicio a Dios sin ningún interés. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que reaccionan
y se controlan frente a una situación adversa o problemática. ¿Quiénes son los mansos? Aquellas personas que se someten a Dios y esperan que Dios haga justicia por su vida. Hoy los juzgados, lastimosamente, muchos de nuestros juzgados a nivel nacional están llenos de creyentes resolviendo problemas en juzgados, cuando la Biblia dice que tenemos que enfrentar al hermano y arreglar nuestras diferencias. Entonces, aquí nos está hablando de la forma en que nosotros tenemos que conducirnos. Cuando estamos hablando de estos 3 versículos que estamos mencionando, el 3, el 4 y el 5, si resumiéramos estos 3 versículos en una sola palabra, podríamos decir que el hombre y la mujer de carácter, veámoslo de esa manera, el hombre o la mujer de carácter, el pobre en espíritu mayormente, es aquel que conoce sus limitaciones. El capítulo 5, versículo 3 en adelante, prácticamente hasta el 12, nos está hablando de personas que conocen sus limitaciones y cuando llegan a un punto de su vida, inmediatamente claman a Dios para que Dios actúe a favor de ellos. El pobre en espíritu, en el versículo 3, haciendo resumen, es aquel que deja de mirarse a sí mismo, repito, para mirar a Dios. Cuando leemos en el libro de Isaías, el capítulo 57, versos 15, dice la Biblia, es un versículo bien largo, pero le invito a que lo lea conmigo en su casa y note lo que Isaías en el capítulo 57, verso 15 nos dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este pasaje de Isaías se está refiriendo nuevamente a ese pobre en espíritu, siempre delante de Dios, pidiendo misericordia. Y notemos, la persona que es pobre en espíritu, siempre estará buscando la presencia de Dios para cambiar la actitud de su vida y mejorarla de manera integral en todos los aspectos que tengan que ver con sus acciones de su diario vivir. También en el libro de Isaías encontramos un pasaje donde Isaías le dice a Dios: soy hombre inmundo de labios. Encontramos a Jeremías también diciéndole a Dios: Dios, soy niño. Encontramos también a Moisés que le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Cuando hablamos de estos personajes bíblicos, estamos hablando de hombres pobres en espíritu y están conscientes que su dependencia está absolutamente anclada en Dios. El pobre en espíritu siempre estará delante de Dios pidiendo esa bondad y esa misericordia.
Note que ninguno de ellos se creyó poderoso, se creyó grande, se creyó superestudioso, sino siempre dependiente de la gracia de Dios. Y vamos nuevamente al pasaje que leímos en Lucas de la parábola del fariseo y el publicano. Aquí notamos, iglesia, la humildad tanto del publicano como de estos profetas de Dios, que Dios los llama a una labor, a una misión específica, y siempre ellos entendieron que no eran nada sin la gracia y misericordia de Dios. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 27, ahí encontramos al eunuco etíope, un funcionario real de los etíopes, y era un hombre de mucho dinero, de mucho poder. La Biblia dice que llegó a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén compra el rollo del profeta Isaías y regresa a su país leyendo al profeta Isaías. Pero en determinado punto del territorio que ya había recorrido, la Biblia dice que el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, obedientemente al Espíritu Santo, se acercó y vio al etíope leyendo. Y Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le contestó: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Estamos hablando de un alto funcionario. Tenía mucho dinero, pero era pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu renuncia siempre a lo que es la soberbia para acercarse a Dios en completa humildad. Esta es una enseñanza para muchos de nosotros. Iglesia, cada día la palabra tiene cosas interesantes para nuestra vida. La sociedad nos enseña de una manera, pero los fundamentos que tienen que ver con los códigos sociales para la iglesia es otra cosa. La humildad es algo que nosotros continuamente tenemos que estar practicando. Ser humilde delante del Señor en obediencia, practicando constantemente los principios que el Señor ha dejado para nuestra vida. Conclusión, iglesia. Quiero que leamos en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice la Escritura: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El verso 12 mayormente nos dice que nuestras buenas acciones serán reconocidas para su gloria. Si nosotros llamamos a Jesús Señor, es porque aceptamos su soberanía sobre nuestras vidas. Es porque estamos bajo su gracia
y porque Él dice cómo debe ser nuestra conducta. Entonces, una vez más tenemos que reflexionar en este pasaje de cómo Dios nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros para que entendamos que no nos parecemos al mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, y que nuestros códigos sociales tienen que tener un valor de ética, el cual pueda reflejar nuestra manera y forma de vivir. Hoy hemos visto bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. Estamos viendo estos textos y el próximo domingo estaremos viendo el verso 6, que tiene que ver con la justicia. El cristiano es llamado también a hacer justicia. Tenemos que diferenciarnos en ese actuar. Iglesia, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Cuídese mucho y adelante con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos recordarle que si necesita información o tiene alguna petición, puede hacerlo a los siguientes números: 2732-1001 o bien al celular 8984-2586. Es un honor para nosotros que nos haya podido acompañar el día de hoy en esta transmisión. Que Dios los siga bendiciendo. Chao y muchas bendiciones a todos.